Gracias, asambleísta Romero. Vamos a tomar las sugerencias que nos hacen aquí los asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Sí. Gracias, presidente. Un saludo a todos los asambleístas, a los ecuatorianos. En particular, no puedo dejar de mencionar la solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional y con todos los ecuatorianos que han perdido a sus seres queridos. Señor presidente, el día de ayer, el Grupo Parlamentario Fronterizo tuvo una segunda reunión con los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias y cantones de frontera. Y fue la ocasión para corroborar, para certificar la pertinencia del tratamiento de estas reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAD. Ya decía el presidente del CONGOPE, este año son 10 años que han transcurrido de vigencia de este código, que en su inicio recopiló, sistematizó más de 32 normativas en un solo código. Pero lastimosamente, en estos 10 años, ya vamos más de 25 reformas al COTAD. Por lo tanto, estamos yendo al mismo camino de una dispersión normativa que dificulta la aplicación en territorio y en la vida práctica de estas instituciones. Presidente, sobre las reformas, se ha identificado el aspecto de profundizar la descentralización. Y esto tiene que ver con la asignación de recursos. Yo me quiero referir y dejar presente a la comisión que está dando tratamiento a esto, de que no se debe dejar a un lado la evaluación y el análisis del modelo de equidad territorial que hace que se distribuya los recursos a los GACs. Si no se va evaluando este mecanismo de distribución, seguirá habiendo más que equidad territorial, inequidad. El segundo aspecto que me parece importante es el tema de la autonomía. Se visibiliza que hay acciones de intromisión en la autonomía de los GACs. No a esa intromisión, eso tiene que garantizar la reforma al COTAD, pero sí tiene que garantizar una articulación necesaria entre los niveles de gobierno y también con la propia sociedad y con las instituciones privadas. El tercer elemento que me parece importante es la democratización del funcionamiento de estas instituciones, referido especialmente a incluir la alternabilidad y la paridad entre hombres y mujeres en la designación de autoridades. Hay un tema que está planteando la reforma. Habría que ver si es que necesita mayor discusión, y es el hecho del tiempo de duración, por ejemplo, de los vicealcaldes o vicealcaldesas y de los vicepresidentes de las juntas parroquiales, como también la representación de quienes están en este caso representando, valga la palabra y la redundancia, a las circunscripciones territoriales étnicas. O sea, se está eliminando esa posibilidad para que no estén representados en los gobiernos provinciales. Es un tema que tiene que también asumirse con un mayor debate. Y otro que tiene referencia con el tema de las comunidades es respecto a la creación de una tasa por la gestión de los recursos hídricos. Hay que tener la claridad de que esto no interfiera con la gestión comunitaria que ya vienen haciendo las comunidades. Presidente, yo me quiero referir también de manera particular a lo que están definidos como derechos en los territorios. Me refiero a lo que dice la Constitución y actualmente algunas otras leyes. La creación de estos sistemas nacionales de protección descentralizados. El uno referente
a los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y el otro referente a lo que son los derechos de las mujeres y de manera específica el sistema de prevención contra la violencia doméstica y de género. Cuando habla de sistemas descentralizados, involucra a los GATS. En ese sentido, quisiera relevar la importancia de incrementar el presupuesto con los que los GATS afrontan una serie de programas sociales y de políticas referente a atender a sectores vulnerables como los niños, las niñas, los adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres en situación de violencia, personas en situación de calle, es decir, una serie de grupos sociales que al poner en otras leyes, al estar vigentes estos sistemas de protección descentralizado, los GAT ya no tienen recursos con qué atender. Y es en territorio en donde se debe garantizar la vigencia de estos derechos. Por lo tanto, apoyar para que en el artículo 57 se establezca la responsabilidad de los GAT en estos sistemas, pero al mismo tiempo se amplíe estos presupuestos. Hay otro aspecto que me parece fundamental y que en base a esta reunión de los GATS fronterizos también recrudece la necesidad de estas reformas. Me refiero a que los entes corporativos, o sea, tanto la AME, el CONGOPE, la BONAFUPARE, vienen apoyando y vienen proponiendo el que se cree especialmente una planificación específica, presidente, respecto de los cantones fronterizos. La planificación local tiene que incorporar estos planes de políticas preferenciales y una inversión preferencial, básicamente bajo los criterios de tener un modelo económico productivo particular para las zonas de frontera, porque estas enfrentan situaciones endógenas, situaciones específicas diferentes al resto de provincias, de cantones y de parroquias. Finalmente, presidente, asumir la propuesta de incrementar los recursos y la distribución, el porcentaje de distribución para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Yo creo que se trataría de un tema de justicia y eso es precisamente lo que tenemos que hacer con estas reformas a la ley. Los GATS o esta reforma debe cubrir ese objetivo central, que es fortalecer la autonomía y la descentralización de los GATS, pero al mismo tiempo garantizar que a través de la política local los derechos también se garanticen y se respeten en territorio. Necesitamos entonces rearticular el sistema descentralizado en el país y obviamente la pregunta es ¿con qué recursos? Eso es el tema pendiente del debate que para un segundo momento habrá que empezar a construir. Dejo planteado la necesidad de revisar el modelo de equidad territorial, esa matriz donde están los parámetros sobre los cuales se distribuye los recursos del presupuesto general del Estado. Gracias, presidente. Reitero la obligación que tenemos de articular en estos momentos con los GATS. En los GATS nace y será el origen de la reactivación económica que requiere el país a partir de superar esta situación de emergencia que estamos viviendo y que estamos seguros vamos a salir en unidad todos los ecuatorianos. Un saludo muy particular y manifestar ese apoyo incondicional a la provincia del Guayas y de manera también específica a la ciudad de Guayaquil. Un abrazo.